Me permite quitarme el Sí, 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 mientras hablo, sí, porque claro, es más claro que sí, cómodo. claro que sí. Te Pues sí. traigo algo que quizás te sea útil. Bueno, fíjense que justamente usted me está trayendo algo que se titula Recetario Vegetariano Naturista. Y después de que usted estuvo aquí, posterior a su visita, yo recibí varias preguntas de la gente que la escuchó y la gente empezó por decirme, cuando la vuelvas a tener, dile que queremos tips, que queremos que nos diga cómo debería ser una dieta saludable, claro, considerando que la gente no toda es vegetariana, bueno, que hay ciertas personas que no van a prescindir de comerse su pollito o su carnita, pero que la molde, que sea Exacto, capaz de claro. darle. Así que, bueno, Que podamos combinar las dos cosas. exactamente. Porque yo en una época, cuando estuve con mi problema de, bueno, sigo estando con la contaminación mercurial, pero ya no soy una vegetariana ferviente, ni mucho menos vegana tampoco. Ya actualmente, mira, han pasado los años y yo pues también tengo que vivir y tengo familia y tengo, de hecho mis hijos nacieron cuando yo era ferviente vegetariana, pero ellos hoy en día tienen que tener su propia vida y yo aconsejo, yo sugiero, pero de ahí no paso. Y creo que las dos cosas se pueden combinar. Tú puedes comer tu poquito de carne o de pescado o de asistir a tus eventos sin necesidad de que te sientas mal por eso, porque si no empezamos con el problema de las emociones, que ya la neurociencia nos tiene muy claros, que las emociones nos hacen igual de daño que las comidas chatarras, por ejemplo. Bueno, pero fíjese bien, si las emociones nos hacen igual, el mismo daño que nos hace la comida chatarra, estamos verdaderamente en una situación crítica, porque el venezolano vive el día a día lleno de emociones y de emociones encontradas. Sí. Que son las que perjudican más en la salud. Sí, lamentablemente, y tenemos que aprender a que si nosotros podemos tener una puerta que nos cierre, lo que llamamos una Santa María, y le tapamos un poco la entrada a esos pensamientos, no más que los pensamientos, a las personas tóxicas con las que nos encontramos día a día, que tú debes tener de eso un gran... cualquier cantidad. Bueno, pero es que la persona tóxica está en todas partes. O sea, porque vamos a estar claros, yo no he encontrado una persona que no tenga algo tóxico. Que todos tenemos una combinación, Todos pero hay unos que son 100% tóxicos. Y hay otros que somos un poco más vitaminas. Exacto. Y yo pienso que eso es otra vez lo mismo. El equilibrio. El equilibrio para la alimentación, para todas estas cosas. ¿Qué es lo que yo aconsejo en la alimentación? Volviendo al tema de los pacientes, de los seres humanos que quieren estar más sanos. Exacto. ¿Y cómo rompemos el mito de que la proteína solamente es viene animal? Exactamente. Exactamente. Eso ya está comprobado. Es un mito tal cual, como tú lo acabas de decir, donde las proteínas son simplemente compuestos de aminoácidos. Es como bloques, ¿sabes? Cuando tú construyes una pared, tú tienes muchos bloques. Igualito es la proteína. Y en el caso de los vegetales, también tienen los mismos aminoácidos que tienen la carne, solo que lo tienen en cadenas más cortas. Por eso, cuando comemos una comida vegetariana pura, sin carnes, la digerimos muy rápido, ¿verdad? La digerimos rápido y al mismo tiempo también después todavía nos queda como ganas de seguir comiendo. Si comiste suficiente, en realidad te llenas, pero muy rápido la digieres. Y eso es al mismo tiempo una de las cosas ventajosas. ¿Por qué? Porque si tienes que trabajar en la tarde y tienes 4 personas que están esperando que tú dictamines algo o tomes una buena decisión, si estás cansado, somnoliento porque te echaste un atracón de carne, no estás en buenas condiciones. En cambio, cuando lo hiciste con vegetales, estás mejor. Pero, ¿qué es lo que me quiero referir? En sí, la única diferencia es que las cadenas son cortas. Vas a tener más rápido hambre otra vez y apetito. Sí, claro. ¿Y qué es lo que yo más aconsejo? Que en la noche, cuando muchas personas cometen el error de que en el almuerzo fueron muy escasos, y en la noche entonces se quieren echar el atracón, es un error gravísimo. Debería ser al revés. Correcto. Claro, debería ser en el almuerzo. Eso, cómete tu buena papa y en la noche pues haz una pequeña cena, algo muy liviano, que te permita o achinchorrarte frente al televisor o hacer algún trabajito que todavía te quede de la oficina o sentarte con tu familia, pero ya no vas a hacer ejercicio, ya no vas a quemar esa comida si es apoteósica. Y además
no vas a tener un buen sueño, porque eso también está demostrado, que cuando tienes una digestión pesada, el sueño no es reparador. Entonces, tips para los que quieren cambiar. Ajá, pero ya va, antes de que entremos en los tips, Ajá. aquí estoy viendo algo que es importante, y es justamente que tiene que ver con, yo no sé si es moda, pero aquí como todo en Venezuela, me imagino que en otros países sucede lo mismo, se pone de moda algo y entonces ahorita la moda es aquellas bebidas a base de hierbas, pepino, vegetales, le ponen alguito de fruta y entonces son como unos desintoxicantes y la gente los consume en la mañana, en la tarde y en la noche. Okay. ¿Qué me puede decir en relación Yo a eso? en ese sentido sigo siendo alumna del doctor Keshav. Él era PhD, botánico PhD, y lo que decía era comprobado. Él había estudiado todo eso y además era experto en la flora vegetariana, perdón, no vegetariana, en la flora tropical. Okay. Entonces, ¿qué era lo que él aconsejaba? No mezclar frutas con vegetales. Y tiene una explicación científica. Para tú digerir las frutas necesitas un tipo de enzimas y para digerir los vegetales necesitas otro tipo de enzimas. Si se combinan esos dos renglones, lamentablemente esas enzimas no van a tener la posibilidad de hacer una buena digestión y una buena asimilación. Ah, ok. O sea, entonces, se pierde prácticamente el esfuerzo. Exactamente. ¿Qué recomendaba? ¿Cómo debería ser entonces esos jugos, por ejemplo, que los llaman que desintoxicantes? Hacerlos, perfecto. Hazlos alejados de la comida. Si vas a comer proteínas animales, por ejemplo. Sí, no que lo hacen en el desayuno, antes del desayuno, pudiera o ser a perfecto, mitad de mañana. Pero no le mezcle, por ejemplo, ese famoso 3 en 1, que es la remolacha, la zanahoria y el jugo de naranja. O le sacas el jugo de naranja, o le sacas la remolacha y la zanahoria. Las 3 cosas juntas no hacen una pero yo me refiero a combinación. estos que están de moda, que es perejil, cilantro, con igualito, pepino, si le vas a meter jugo de naranja o le vas a meter jugo de fresa, que también está muy de moda, o le vas a meter parchita, no combina. O sea, no combina en el sentido, no hace bien. No lo vas a asimilar. Hay que eliminarle las frutas. Sí, o tomar las frutas solas. Por ejemplo, la papaya, la lechosa, la puedes combinar con cualquier otra cosa. Ahí no hay problema, porque tiene la papaína. Entonces, ¿cuáles son las frutas que se pueden combinar con los verdes? La piña también. La piña. Papaya y piña. Pero ya del resto, no. No, ok. Y lo ideal, yo por ejemplo, ¿Y qué tan cierto es que desintoxican? Todo lo que es fibra, vitamina C, alimentos provenientes de la parte vegetal, desintoxica. Y lo que más nos interesa es el error que yo considero, y él lo decía, era botar la fibra, porque la fibra, ya otra vez la neurociencia nos lo está ratificando, es indispensable para que podamos producir los famosos neurotransmisores, la endorfina, la serotonina. Esa microbiota que va a producir eso, si no tiene fibra, no tiene salud. Ese intestino necesita tener esa cantidad enorme de fibras que no consumimos. Entonces, no botemos, no hagamos el jugo y botemos el resto. Ok, hay otra moda también, a ver qué tan cierto es, que yo he visto que en algunas casas hacen, por ejemplo, un arroz y le colocan una cucharadita de cúrcuma o de jengibre, o le colocan linaza. Después hacen una arepita y entonces le colocan hojuelas de avena a la masa, o le colocan linaza, o le colocan jengibre. Jengibre y todas esas cosas, linaza y avena, se le puede colocar a cualquier alimento. Pero y ejerce su función de fibra. Hidrátala primero, porque todas esas sustancias que acabas de nombrar, por eso son tan efectivas, tienen celulosa, la concha. Ajá. De todos esos alimentos. Pero a veces en polvo, el jengibre en polvo, la linaza en polvo. Lo ideal sería que se comprara integral. Pero si la persona la tiene en polvo, ¿que la puede hacer así? Sí, bueno, pero ya es menos efectiva, es menos completa. Okay. Y esto es importantísimo que lo volvamos a decir. Tenemos que aprovechar este programa tuyo al máximo para que veamos que todos estos alimentos refinados son empobrecidos.
porque le han quitado la celulosa, que es indispensable para esto que acabo de hablar de los neurotransmisores. Ajá. Le han quitado el germen y le han quitado, por ejemplo, las vitaminas que van debajo de esa concha, de esa celulosa. Por eso es tan importante que compremos los granos en su forma original. La linaza completa, la avena integral, todas esas cosas, cuando se usan integrales y las remojas, las vas a obtener completas en tu alimentación. Vas a tener todas las vitaminas, todo lo que necesitas, y encima de eso vas a lograr los movimientos peristálticos del intestino para que puedas eliminar al tiempo necesario. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que la vez pasada lo dijimos? Sí. Que de cada digestión tenemos desechos que deben de salir entre 18 y 24 horas máximo. Ajá. Y generalmente no sucede. La prueba la puedes hacer con la remolacha, que va a teñir las heces. Tú consumes remolacha y al día siguiente, fíjate a ver cuántas horas tardaste en eliminarla. Y sabrás si estás eliminando a tiempo esas, Con la remolacha. Con la remolacha. Ah, Por ejemplo, hay un alimento que me encantaría que habláramos, que se llama la chayota. Ajá. La chayota es una de los vegetales que contiene mayor cantidad de oligoelementos, de sustancias que son súper alimenticias, casi nadie la come. Y como no tiene sabor, es bastante insípida, en muchas pastelerías la usan inclusive supliendo a la manzana y te van a vender un pastel de manzana con chayota. No hay Porque ningún problema. agarra todos los sabores. Los sabores de otras frutas. Se mimetiza con los Exactamente. sabores. Pero es una maravilla que consumamos chayota en grandes cantidades. Por ejemplo, creo que la vez pasada hablamos también del bledo. Bledo, pira o amaranto. No, el bledo no. Eso es importantísimo, son sinónimos. Bledo, pira, amaranto es la misma planta y es muy parecida a la espinaca. ¿Y se consigue fácilmente? No. Ya hay sitios donde sí, pero es que además es que es monte y culebra. Ah. Todo el que medio viva en el campo o en sitios donde haya, ¿sabes? Monte, donde haya patios vacíos, y sobre todo en este país se da muchísimo. Y resulta que la NASA comprobó, no fuimos nosotros, la NASA comprobó que el alimento que tiene mayor cantidad de aminoácidos y de vitaminas se llama bledo. Y resulta que los españoles, cuando conquistaron América, lo que decían era, me importa un bledo. Ah, pero de ahí viene la famosa frase, me importa un bledo. Pero tal? era porque Hernán Cortés había logrado vencer a los indios de México porque les quemó sus sembradíos de bledo, que allá no lo llaman bledo, allá lo llaman amaranto. Okay. Porque de eso dependía esa fuerza que tenían esos indios que no podían dominarlos. Esa es la historia. ¿Qué tal? Todos los días uno aprende algo y qué rico es aprender algo nuevo. Entonces vamos ahora, si me va a permitir, vamos con un compromiso de caraotaradio.com, aquí en el programa El Grano, y al regreso venimos entonces para concretar cómo debería ser una buena alimentación equilibrada y tratando de consentirlos a ustedes en lo posible, pero al regreso. La doctora Silvia Props nos trae un recetario vegetariano naturista, pero ella no ha dado dónde la pueden ubicar, así que yo les voy a decir dónde la pueden ubicar y a dónde le pueden escribir. Ella está en www.spcolostrum.com. Sí. ¿Y puedo dar el teléfono? Sí, claro, puede dar el teléfono. Ok, 0412-329-9707. Repítalo, por favor. 0412-329-9707. Y también los canteves en estos momentos ninguno está funcionando. Pero también le pueden escribir a Silvia Props, PROBS, Silvia Props, PROBST, Sí. Y allí pueden hacer contacto con la doctora. De igual forma, al finalizar la entrevista, vamos a repetir los teléfonos. Entonces, ¿cuáles serían las sugerencias para que la gente las copie? Y de paso se ha dicho, mucha gente que nos está escuchando debe decir, bueno, pero es que la dieta no es igual para todo el mundo. Obviamente que no, de repente hay que contemplar a lo mejor la edad, la tarea, la labor que ejecuta. No es lo mismo
en mi persona, que tiene más o menos una actividad, entre comillas, semi-descansada, Exacto. Que a un una, obrero que trabaja en la construcción exactamente, no o una puede, persona que tenga que hacer necesita una tarea. otro tipo de Exacto, alimentación, pero en términos totalmente. generales, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué es lo que no debemos tener? Es más fácil para las ¿Qué es personas. lo que no deberíamos consumir? Consumir. Primero, alimentos refinados, que yo los llamo, el doctor Ratt los llamaba empobrecidos. Porque cuando refinamos un alimento, simplemente le quitamos la concha, el germen y los nutrientes. Y lo que necesitamos es al revés, el alimento completo, integral, el arroz integral, el maíz como viene, el papelón que todavía es un alimento, todas esas cosas, no comprarlas refinadas, comprarlas integrales y usarlas como tal. En segundo lugar, y quizás hasta lo más importante, no desperdiciar la concha de los vegetales, de la fruta sobre todo. Por ejemplo, cuando la gente quiere consumir, ¿qué les digo? Naranja, yo veo que botan la concha. No, la concha la debes de botar, pero si comes la naranja, tú tienes allí en esos gajos Sí. una cantidad enorme de fibra que es la que va a permitir que esos movimientos peristálticos de nuestro intestino se realicen normalmente. Porque si no, nos quedamos con las heces retenidas, deformamos el intestino. Es impresionante ver la forma de un intestino normal, que la persona evacúa diariamente 2 o 3 veces al día, o la persona que no va al baño hasta en una semana. Claro. Entonces, la diferencia de esos dos colons es impresionante. Y sobre todo, la absorción de los nutrientes es peor todavía, porque cuando ese colon está tapiado en las paredes con esas materias duras, primero, no absorbe los ingredientes y segundo, no se mueve. O sea, todo realmente depende de la fibra. Y la fibra solo está en los alimentos de origen vegetal. En los alimentos de origen animal no hay fibra. Entonces, cuando tú hablabas de los jugos, podemos entrar nuevamente en el hecho de que sí, no es que los jugos sean malos, pero si es un jugo de naranja, por ejemplo, hace mucho mejor si te comes la naranja. Claro, que eso lo dicen muchísimos médicos, que ellos prefieren que uno coma la fruta a que exactamente, a que hagas el jugo. Por ejemplo, la papaya, la lechosa, es superior rato largo si la comemos, e inclusive si comemos un pedazo de concha, sería excelente, porque ahí es donde hay mayor cantidad de papaína. La papaína es un antiinflamatorio y estamos precisamente en la época de la inflamación permanente de nuestro cuerpo por la cantidad de cortisol que estamos produciendo, por lo que tú decías al principio, de la cantidad de angustias a las que estamos expuestos. A eso se debe muchas veces que cuando uno le consulta con un médico, bueno, yo lo he escuchado en repetidas oportunidades, que el estrés engorda. No es que engorde de peso, de kilos, pero es que te inflamas. De inflamación. Y al inflamarte retienes, tienes toda la razón, al inflamarte retienes líquido, no lo estás eliminando como debe ser. Entonces allí es donde precisamente tenemos que tratar de ayudarnos con el estrés. ¿Cómo podemos ayudarnos? Eliminándolo en lo posible, porque también estamos expuestos a grandes cantidades. O sea, hay países donde hay el mismo estrés, pero no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, en los servicios. No entremos en los problemas especiales que tenemos en Venezuela. No quiero convertirme en una persona tóxica, vamos a seguir siendo vitaminas. Okay. Entonces, eso lo podemos mejorar si empezamos a comer a una misma hora todos los días. Nuestro sistema digestivo está preparado para mandar inmediatamente ácido clorhídrico a ese estómago para que pueda digerir. Si yo me acostumbro a que todos los días a las 12:30, yo por ejemplo, soy un reloj, a las 12:30 yo tengo el hambre parejo. Ajá. ¿Por qué? Porque todos los días almuerzo a esa hora, todos los días desayuno a las 7 y todos los días a las 6 de la tarde estoy cenando. Entonces, a esas horas mi organismo está preparado para digerir lo que yo le ponga. Si hoy como a una hora y mañana a otra, a esa otra hora a lo mejor todavía no estoy lista para digerir lo que me van a dar. Entonces, eso sería excelente. Segundo, no mezclar bebidas frías con las comidas, porque también enlentece la digestión. Con la bebida fría. Yo voy agarrando a la doctora Silvia Prost para ir eliminando los mitos. He escuchado también en repetidas oportunidades que tomar agua fría o agua con hielo o agua helada endurece la grasa. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y por eso los orientales
llámese los chinos, los hindúes, no lo hacen nunca. Ellos siempre tienen su bebida caliente, su té de plantas, generalmente al jazmín o lo que sea, parecido a tu nombre. Entonces, ellos allí ayudan a la digestión, pero no la paralizan. O sea que la bebida fría no debe estar Nosotros con la comida. no la usamos con las comidas en absoluto. Y sí es cierto entonces Es que... cierto, es cierto. ¿Qué Esas civilizaciones antiguas que han seguido con sus tradiciones, hacen mejor que nosotros. Nosotros antes, los de aquí de Venezuela y de América Latina, los indios, no, bueno, no había nevera empezando por allí. Claro. Y ellos también tenían como costumbre las bebidas calientes. Con las comidas, sí. Ya sea desayuno, almuerzo, cena. O sea, un tecito. Un tecito. Será, porque Será. otra cosa caliente. Porque toca cosas calientes. Yo, por ejemplo, en mi casa siempre tengo, en la nevera, tengo frescas, té de manzanilla o de té de albahaca o de citronera. Me encanta la citronera, lo que llamamos malojillo. Ajá. Eso me encanta. O hierbabuena, o cualquier tipo de planta que sea aromática, es excelente para hacer un té. Y te acompaña con cualquier cosa. Bueno, ahora vamos con los tips. Ajá. ¿Cómo debería ser un desayuno en términos generales? Ok, un desayuno. O sea, vamos a hablar de un desayuno para Venezuela. Ok. Y para una Y para las situación personas que están trabajando y que no tienen tiempo que no de es hacer bollante, muchas porque cuando a mí cosas. me dicen, bueno, en el desayuno, kiwi, fresa, blueberry, No, yo digo, bueno, perdóname. ¿y el bolsillo? No puedes. Ok, para eso tenemos papaya. Ajá. Tenemos el cambur, por favor. El mejor de todos, a todas estas, es el cambur manzano. La concha del cambur manzano, si lo lavas bien, y lo picas en pedacitos y se lo agregas a tu plato de avena cocido en agua. Nosotros no aconsejamos consumir los granos, los cereales, en leche. Te saben exactamente igual cocidos en agua y tienes mucho menos grasa. La leche, lamentablemente, por la forma como están criando hoy en día al ganado, tiene gran cantidad de grasa. Ya que hablo de la leche, yo voy agarrando pinceladas. Aquí tenemos otra teoría. También en varias oportunidades médicos que han estado aquí en mis distintos programas de radio, me han dicho que el consumo de la leche tiene un final, tiene un término. Yes. Debería ser hasta los 4, 5, 6, 7, 8 años del niño, pero ya cuando el niño entra en la adolescencia ya no debería estar consumiendo leche. Y las personas adultas y las adultas mayores con menos razón deberían consumir Correcto. leche, porque esta genera otro tipo de problemas. Sí, ¿Cierto? Cierto, O sea, no totalmente estamos de deberíamos acuerdo. consumir Nosotros leche. no lo consumimos. Tampoco consumimos el queso que viene de esa leche. Pero un pedacito de queso de vez en cuando. No digo a nadie lo que debe hacer. Yo Un digo pedacito de nosotros. queso con un platanito. Me está mirando Jaylin. Y de paso, los plátanos, por Ah. ejemplo, vamos a entrar rápidamente en ese tip. Los plátanos los podemos freír en agua. No tenemos por qué freírlos Pero en... también las podemos meter en el microondas. ¿No? Ahí venimos con otro. Dimos en el clavo, el famoso microondas. También hay una campaña para desechar, para sacar el microondas de la vida, de la cocina, porque tiene... Cambia totalmente la ¿Cómo la estructura cambia? molecular. Sí, la cambia totalmente. De O sea los que yo vegetales. meto un plátano Sí, allí y y vas ya a comer algo diferente. no voy a comerme el plátano como debería ser. Todas las medicinas normalmente provienen de frutos y vegetales, Ajá. porque esa es la base de todo lo que tenemos en el mundo. Pero resulta que se le hacen cambios moleculares, la química cambia las moléculas de esa sustancia. Y cuando cambias las moléculas, haces que se transformen en sustancias químicas y todo lo químico va a producir una acidificación en el pH. Y solo en un pH ácido se promueve la formación de virus y bacterias. O sea que el plátano más nunca para el microondas, pero sí que puede hacer sancochado, se puede Claro, hacer en el horno. es que no lo tiene que hacer Y en el horno, sancochado. tampoco. Pícalo igualito como cuando vas a hacer tu plátano frito. Ok. Tienes una sartén, le echas un poquito de agua y si tienes un poquito de mantequilla, ideal. No estoy hablando de margarina, mantequilla. Y puedes, si tienes papelón, pones tus lonjas, tus
tajadas de plátano, Ajá. toque, 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 fuego bajito, le das vuelta cuando ya están cocidas y le echas el papelón. Ajá. Y el papelón le va a dar exactamente el mismo color que cuando haces unas tajadas fritas y no tienes la grasa del aceite. Ah, ok. Y quedan ricas. Ah, bueno, ya Y copiaste. además, una cosa mejor todavía, Bueno. Yasmín, es que, ¿sabes que cuando haces las tajadas de plátano fritas en aceite y ya se han medio enfriado, que porque te lo comes generalmente a lo último como postre, entonces se te queda como pegada el aceite del paladar, no es como que tan agradable. Como aquí no hay aceite, no sucede eso, quedan riquísimas. Pruébenlas. Okay, o sea, pero entonces eliminamos el microondas. Yo no lo tengo. Bueno, continuamos entonces frutas en la mañana. Frutas, platos de avena, siempre de hojuelas, por favor. Necesitamos otra vez la concha, la celulosa, en todo lo que comamos. Okay. Si no, nos vamos al baño. Si no vamos al baño, no tenemos las neurotransmisores, la endorfina. Todos queremos ser felices. Todos queremos que nuestro cerebro funcione, ¿cierto o falso? Cierto. Ok, entonces vamos a comer concha. Todas esas sustancias, llámese avena, llámese linaza, llámese todo eso, remójenlo 14 horas. Todos los granos, Hay que remojarlo. lentejas, arvejas, garbanzo, Antes de carota, cocinarlos. antes de cocinarlos, siempre remojarlos ¿Y qué 14 hacemos con horas. esa agua? Porque yo he visto que No, las bota. 14 horas. 14 horas. ¿Y qué sucede cuando se remojan durante 14 La horas? celulosa se hidrata. La concha, Ajá. se llama celulosa, se hidrata y es fácilmente asimilable y va a hacer que nuestra microbiota, nuestras bacterias, logren sobrevivir bien, en buenas condiciones, hagan su trabajo de mantenernos con los neurotransmisores. Tendremos la memoria, la atención, la retención, el ánimo. Todo eso cambia, parece mentira, con la alimentación. Eso es justamente lo que, bueno, se hacía en la época en que yo era pequeña. Yo sí veía que dejaban los granos en remojo. ¿Ves lo que durante decíamos? cualquier cantidad de Nuestros horas. anteriores... Sí, pero hoy en día agarran los granos, los lavan y los ponen a cocinar y ya. Hemos perdido, yo no sé si es por la cantidad de mezclas o por qué, pero el venezolano ha perdido la sabiduría de sus ancestros. Sí. En otros sitios no. Tú vas a México, tú vas a Ecuador, vas a Perú, hasta Colombia. Colombia tienen todavía muchísimas de las tradiciones y costumbres de sus ancestros. Nosotros las hemos perdido. Vamos otra vez para atrás, vamos a buscarlas, vamos a aprovecharlas. En el desayuno... Ok, avena. Acabo de empezar, avena. Puede ser cebada, puede ser... hay otra cosa que a mí me gusta y yo nunca me acuerdo de hacerla, que es el polvo de... Ay, ¿cómo se llama esto? Que casi nunca lo hago. Pero bueno, todo lo que venga integral, que hayan molido, bienvenido sea. Entonces, a ese plato, por ejemplo, mi desayuno, porque durante la semana no tengo tiempo de hacer otro tipo de desayuno. Sábado y domingo puedo hacer waffle, puedo hacer panquecas de la misma avena. La licúas, otra vez la remojaste. La licúas, le agregas un poquito de harina integral, no necesita huevo, y pones tu sartén y haces una panqueca delgadita, y me encantan delgaditas tipo waffle. Las volteas y hago una mermelada. Todas esas recetas las tienes allí. Qué bueno. A llegar a hago una mermelada, por ejemplo, de parchita, que se las aconsejo. Ustedes conocen algo que se llama sulú, sabú. No. Es un alimento excelente que lo usan en los Andes mucho, es una raíz como un tubérculo como la yuca, y entonces lo muelen y venden esa harina. Se llama sulú, se los aconsejo. Es excelente como alimento y cuando tú sacas el concentrado del jugo de parchita, lo pones a cocinar, le echas, es como una maicena ese sulú. Okay. Lo disuelves en agua aparte, se lo agregas a la parchita, tac, 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 2 minutos se pone como una gelatina, lo puedes dar a los bebés como gelatina, no tienes por qué echarle azúcar blanca, le puedes echar papelón. Nuevamente con el azúcar blanca tenemos nuestras diferencias. El azúcar blanca yo creo que ahí coinciden todos los médicos, la llaman el veneno. El veneno, sí, dicen que es mucho más venenosa hasta que la cocaína. Se blanquea con ácido fosfórico y se queda allí. Ya. Pero bueno, ya lo sabemos. Pero tocó que algo. decidir.
tocó algo, la maicena. Aquí resulta ser que en Venezuela prácticamente Se usa la se maicena. usa la maicena para todo. Y no es que sea malo, no tiene problema Pero de hay azúcar, algo, pero está empobrecida. o sea, tampoco es que sea... No te va a hacer mover tu intestino, no te va a hacer producir otra vez tus neurotransmisores. Yo estoy fanática con la neurociencia, porque yo sabía todo esto, pero no lo podía aplicar científicamente. Cuando yo veía los beneficios del calostro, yo decía, pero qué maravilla. Y le quitó esto al paciente, y le quitó esto al paciente. Que de paso, aquí damos las gracias porque nos están obsequiando un SP Colostrum. Porque se Calostro llama bovino, SP, porque es porque Silvia Probst. Es mi calostro, es un porque es el calostro. único calostro que no tiene excipientes. Yo soy desahuciada por el problema de la contaminación mercurial y yo no tomo nada químico. Entonces yo no puedo tener un producto que me regeneró el sistema inmunológico, pero que tenga excipientes. Porque los excipientes son químicos, lo que te acabo de decir del pH. Y este colostrum no trae excipientes. pero funciona para... Desde bebés recién nacidos prematuros, que tienen problemas serios, hasta ancianos. Toda la gama. Los estudiantes con problemas de retención y memoria actualmente, los que no se están alimentando bien porque tienen el bendito, ¿cómo se llama? Cuando no quieren comer porque les quieren adelgazar bueno, okay. Lo dejamos allí. Todas las personas con enfermedades constantes, crónicas, llámese, por ejemplo, cáncer, llámese problemas respiratorios, el COVID que acabamos de pasar, todo lo que tiene que ver con problemas digestivos, la úlcera. Claro, porque es que es una sustancia que tiene miles, todavía no han terminado de estudiar todos los factores inmunológicos y de crecimiento que tiene el calostro. Y esta la conseguimos a través suyo exclusivamente. Lo pueden comprar en Locatel, Farmatodo, tiendas naturistas. Tenemos 20 años con el calostro. Lo que pasa es que ahorita tenemos por primera vez la neurociencia que está dando a la luz pública todas las realidades. Claro. Eso antes no lo veíamos. Claro. Cuando yo iba y hacía las charlas en diferentes sitios, en montones de sitios, tengo 20 años en este cuento, tengo 20 años de sobrevida, porque mi sistema inmunológico estaba totalmente perdido. Y yo, gracias a ese calostro, véanme cómo hablo y no me ahogo. Antes me ahogaba. Yo no podía subir al Ávila. Yo soy muy activa, me encanta hacer ejercicios y todo tipo de cosas. Y no lo podía hacer porque simplemente me ahogaba. Ahora, bueno, vamos a continuar. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo. Mi caso, por ejemplo. Yo soy de mucho comer en el almuerzo. Siempre tengo ensaladas, un primer plato de ensalada, que no necesariamente tiene que ser la famosa lechuga y el famoso tomate. No, tengo todo tipo de ensaladas. Ya pueden ser, por ejemplo, las de papas con zanahoria, las de chayota, yo consumo mucho la chayota, como hablábamos, todo lo que es el aguacate. El aguacate también con esto, por supuesto, la espinaca. Exacto, pero las ensaladas, una ensalada a gusto de la persona. Mi plato de sopa, que es indispensable todos los días, que puede ser de sopa de granos, eso que acabamos de hablar, lentejas, arvejas, garbanzos, o cremas de verduras, una crema de auyama, por ejemplo, que es exquisita, nos va a hacer un bien enorme a las personas que tienen, vuelvo otra vez con el estreñimiento, porque es lo que más me consulta, y más que todo las mujeres, las féminas, tienen serios problemas hoy en día con las enfermedades autoinmunes por el problema de que no pueden ir al baño. Entonces yo todo el tiempo estoy hablando de que sí pueden mejorar. De hecho, el calostro, una de las cosas que hace es eliminar ese problema de las enfermedades autoinmunes, del lupus, de la esclerosis, la fibromialgia, todo eso que está tan en boga ahorita, parece mentira. Y sobre todo en mujeres jóvenes y ejecutivas, porque no se atreven a ir al baño en los sitios de trabajo. Y resulta que el evacuar es una función como tragar. Tú no puedes dejar de tragar. Cuando dejas de evacuar, cuando quieres en tu casa llegar en la noche a ir, no vas. Afecta todo el organismo. Afecta todo el organismo. Son toxinas que se quedan allí adentro. ¿Qué hacemos con las proteínas de origen animal mientras la persona va
descartando las que son un proceso. Las asimilará y tendrá que después eliminarlas con mucho líquido, por ejemplo, agua de coco. El agua de coco es una maravilla que tenemos en el trópico y no la usamos. ¿Por qué? No sé, no entiendo. ¿Qué hace el agua de coco? El agua de coco nos purifica inmediatamente el pH que podamos tener acidificado de la linfa. Es una maravilla. En mi casa somos fanáticos. Tú compras una botella de agua de coco y no la metes en la nevera. La tomamos a temperatura ambiente. Pero se desaparece en un 2x3. Todos. Mis hijos nacieron y antes de darle yo el pecho, sabes que todavía falta para que salga la leche, le dimos agua de coco. Fue lo primero que tomaron. Se lo echábamos en el tetero y club. Desde esa época han sido fanáticos. Ok, entonces la proteína. El almuerzo, la proteína, está ya en ese plato de sopa, porque esas lentejas, arvejas, tienen proteína. Vegetales. Y además le agregamos verduras. Esas sopas yo nunca las hago de puro grano. Yo les meto el apio, el repollo me fascina, el apio, la chayota la meto allí también, la zanahoria, todas esas los mezclo allí y eso es una sopa combinada. O si hay una crema sola de vegetales, perfecto también. Plato seco. En el plato seco muchas veces tenemos arroz integral. En mi casa no consumimos arroz blanco. Nuevamente el blanco le quitaron la concha, le quitaron el germen y me lo empobrecieron. Okay. Entonces, arroz integral. Lo que necesitan para que lo puedan cocinar es cocinarlo un tiempo más y con más cantidad de agua. Para que se ablande, para que pueda realmente esa celulosa, que se las vuelvo a repetir, la podamos utilizar para ir al baño a evacuar. Entonces, arroz integral. Que le pueden agregar lo que ustedes quieran. Claro. Pero nosotros lo que hacemos es que al lado ponemos, por ejemplo, brócoli. Nosotros somos fanáticos de brócoli. Pero ¿cómo lo hacemos? Ya que habló del brócoli, fíjense, hay una tendencia a decir que el brócoli, el consumo del brócoli, tiene algo en particular que hace que la persona retenga líquido. Tú me ves a mí que siquiera no, tengo un gramo. Eso lo he escuchado de médicos. Es mentira, es totalmente. Y han eliminado, dicen que es perjudicial, ¿no? Bueno, te hablo de lo que dice el doctor Bach, PhD, botánico PhD. Dudo, yo no conozco otro ser humano que tenga tanto conocimiento como tenía ese señor. Mira, lo que hacemos más bien es que no lo cocinamos, porque cuando lo cocinas pierde sabor. Lo que hacemos, lo picamos en cajitos pequeños, lo acompañamos, puede ser con un poquito de cebolla en pedacitos también pequeños, y juliana se llama, creo, el cuento, sí. Y también la zanahoria. A mí me fascinan esas dos cosas, el calostro, el brócoli con la zanahoria y la cebolla. Eso me encanta y me combina muchísimo con el arroz. Por el otro lado tengo las famosas de plátano, la tajada de plátano, que como te digo, no son fritas. Y puede ser también, por ejemplo, un repollo guisado, o puede ser torticas. En mi casa hacemos muy frecuentemente torticas. ¿De qué? Hay una cosa que se llama harina de garbanzo, que ya la venden aquí en Venezuela. Sí, okay. Claro. Esa harina de garbanzo simplemente la mezclas en agua, con un poquito de sal, pimienta, tus adobos que a ti te guste, y tienes un poco del sofrito que se le echa a la sopa, que se llama sofrito en mi casa, lo decimos llamando sofrito, pero no lo hacemos frito en aceite, otra vez en agua. Tú puedes hacer un sofrito de cebolla, cebollín, ajo porro, pimentón en agua y te queda exacto que te queda en aceite. No tienes que echarle aceite. Okay. Y de paso friega más rápido todo. Todo es una ventaja. Entonces, le agregas un poco de ese sofrito que hiciste para la sopa a esta harina de garbanzo diluida, como una crema, y haces las torticas. Y te quedan unas torticas espectaculares, crujientes. Bueno, ahora vamos a pedirle un permiso porque ya de todo lo que me está hablando la doctora Silvia Probst, lo que uno tiene ya es apetito. ¿Eh? Sí. Así que vamos a complacernos con un buen tema y al regreso venimos ya para redondear nuestra conversación del día de hoy. Nos queda la merienda, nos queda la cena y nos quedan muchísimas preguntas. Al regreso. No vino. Qué raro.
¿Quién tenía que venir? Venía una señora con tips para el desayuno, el almuerzo, la merienda, no la hemos escuchado, la cena, nos quedan pocos minutos, el tiempo pasa volando cuando Sí, conversamos con usted, doctora, y por supuesto algunos puntos que usted quiera marcar como sumamente importante en lo que debería ser una dieta equilibrada que se satisfaga al comenzar. Pues, yo soy obviamente. fanática del mango. Y en la época de mango aprovecho los pelos y los pico en lajas y los congelo. Okay. Y después, soy de origen alemán, hago strudel, pero hago strudel de mango. Okay. No lleva ningún tipo de azúcar, lo hago con papelón generalmente, y es muy fácil y la receta también la tienes allí. Okay. O sea, No, aquí tengo varias recetas, tengo plátanos fritos en agua, tortillas mexicanas, pasta horneada con brócoli, repollo relleno de pasta de lentejas, vegetales tipo chino, tortillas de harina de garbanzo, esas son deliciosas. Sí. Bueno. En vez de huevo, tratamos de disminuir un poco la cantidad de huevo, otra vez por el problema de las hormonas femeninas. Claro, pero el huevo está considerado como una proteína. No digo que no lo coman, no digo que no la coman, yo también lo como, pero trato de comerlo no posible. Mucho porque tiene ¿Cuántos huevos a la semana? No sé, no los cuento. Yo pienso, quizás 3, 4. O sea, uno tiene que ser libre. No es que tú tienes que, ay no, ayer comí huevo, hoy no puedo comer y me invitaron a comer. Pues lo como. O sea, tenemos demasiadas cosas que nos restringen para que también en la comida tengamos que restringirnos tanto. Okay. Esa es mi forma de pensar, ¿ok? Cada quien hace lo que cree que debe hacer. Pero sí, por ejemplo, todas las frutas, llámese por ejemplo el mango, si ustedes lo pican otra vez y lo cocinan como una especie de compota, pero apenas un poquitico, y le echan un poquito de papelón, y eso le colocan después un poquito de, qué sé yo, algo de nueces, algo así, queda un postre excelente. Y es algo que está de temporada y que no sale caro. Porque lo que tú decías, ajá, los arándanos, la fresa, claro. El bolsillo duele. Claro. En cambio, el mango está ahorita regalado y lo pueden tener congelado en su nevera, tranquilamente en esas bolsas plásticas grandes Ziploc, y después usen cuando quieran. Cena. Frecuentemente yo, ahorita en la época de mango, lo primero que hago es comerme un mango de esos grandísimos que ya me da satisfacción. El poder comer sin restricción es siempre muy satisfactorio. Después entonces yo hago arepas de maíz pelado. Compro la masa ya cocida y hago las arepas y las congelo en papel de ese absorbente, perdón, el otro, el transparente. El transparente, y las meto en mi freezer. Y ya llego en la tarde, porque yo trabajo todo el día, las pongo en la plancha, las doro vuelta y vuelta, y ya tengo las arepas. ¿Qué hago? Puedo hacer, por ejemplo, un perico. Como te digo, yo como huevo de vez en cuando, hago un perico con un poquito de salsa de tomate, que también no salsa de tomate comprada tampoco otra vez. Yo la hago. Entonces la mezclo, hago mi perico, me como con mis arepas. O puedo hacer, por ejemplo, una crema de berenjena, una crema de garbanzo, una crema de zanahoria. Todo eso ya lo tengo generalmente en la nevera para no tener que llegar a hacerlo. Okay. O hago en el almuerzo, por ejemplo, siempre hay algo que sobra. Cuando hacemos lonjas de berenjena, de calabacín, de zanahoria, hasta brócoli, a la plancha, si me sobran, en la noche lo que hago es que se la monto encima a la arepa o al casabe. Yo soy fanática del casabe, me encanta. Bueno, el casabe tiene bastante fibra. Precisamente, ahí está. Viste como ya me está siguiendo. El casabe ya está en la mesa del venezolano desde hace mucho tiempo y hoy en día más. Pero lo tienen como acompañante y no como plato principal. Yo ya en la noche lo tengo como plato principal. Si no se come su casabito en la noche. Claro, un buen trozo de casabe y ya con eso, y el mango que me he comido antes, y el té que me estoy tomando, eso es la cena. Yo no como mucho en la cena. Y lo como temprano, a las 6 de la tarde yo estoy cenando. ¿Cuántos vasos de agua debería una persona consumir al día? Como mínimo 8, pero sería mejor más. Y si son de infusiones, es mejor todavía. O de agua de coco. Acuérdense que el agua de coco es una maravilla.
Otra preguntita que siempre está sobre la mesa, ya que estamos hablando de comida y ya pasamos por el desayuno, el almuerzo, la cena, buscando siempre un equilibrio y que la persona tenga una dieta que le permita pues, mantenerse, tener calidad de vida interna. Porque una vez que el organismo por dentro está sano, pues obviamente que uno transmite eso, ¿no? Pero además del agua, además de cumplir con el desayuno, el almuerzo y la cena, en lo posible, aquí tenemos un problema en Venezuela y es que la familia venezolana ha tenido que suspender una o dos comidas al día y terminan haciendo dos cuando están bien, cuando sí. están más o menos bien, dos. Entonces prefieren hacer el desayuno y la cena y se saltan el almuerzo. Hay otras familias que se saltan el desayuno y ese no se debería saltar nunca. Se saltan el almuerzo porque es muy difícil hacer desayuno, Almuerzo y después cena. acostarse a dormir con la panza vacía. Y además de eso, estar todo el día trabajando. Claro. O sea, es a cada quien. Por ejemplo, hay algo más que yo uso en la cena y que es muy barato también, que es el maíz tierno, digámoslo así. Ajá. Ustedes simplemente lo cortan, después lo muelen y forman lo que llamamos la masa para la cachapa. Pero yo tengo una vecina que en mi casa, ella vende comida. Entonces, ella me hace eso, pero lo envuelve en hojas de maíz y hace como los bollitos. Pero estos bollitos son de maíz tierno. Tienen el doble de nutrientes que cuando ya el maíz está hecho y además no lo puedes hacer, ya no sabe igual, tienen que agregarle generalmente carne o algo así. Y yo a esto no le agrego nada. Es el maíz tierno envuelto en esa hoja de maíz cocinado. Queda riquísimo. Bueno, son muchísimos. Cachapas, por ejemplo, con esa misma mezcla de maíz tierno, hace cachapas. Pero no, la persona puede hacerlo, el problema está en acostumbrarse a utilizar ciertos determinados ingredientes, sí. Porque parece mentira, pero esta situación ha hecho que la persona, que la familia venezolana haya recurrido a rescatar los vegetales. Sí. Porque antes había dietas que decían, para tú adelgazar solamente come proteína. Sí. Y elimina todo lo demás. Y obvio que la persona se consumía. Sí, se consumía, pero inclusive perdía músculo que después era muy difícil recuperar. Aunque funcionaba, sí funcionaba, pero le estaba haciendo un daño a su organismo, sobre todo, porque dejas de tener el buen movimiento peristáltico. Después también hubo una dieta muy famosa que era 0 grasas. O sea, no había nada, pero ni siquiera un puntico de mantequilla, eso no se podía ni asomar. Tampoco. Porque todo lo extremado no funciona. No funciona. Las cosas deben de ser. O sea, el ser humano antes comía de todo un poco y no habían estas epidemias que tenemos, ni este problema de obesidad. Hoy en día la obesidad, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen casi ya un 60% de personas obesas. Bueno, pero es que la comida en los Estados Unidos es chatarra pura. Chatarra, y la comida congelada es terrible. Sí. Y la comida de la calle es a base de muchísima grasa. Sí. Bueno, ahí hay un serio problema de obesidad. Pero aquí se está pasando muy parecido. Tú ves mucha gente, inclusive de bajos recursos, que están teniendo obesidad. Y cuando tú le preguntas, ay, ¿qué comen? Bueno, un perro caliente. No estoy en contra de los perros calientes, pero vamos a ser realistas. Eso no es un alimento como para que tú puedas rebajar. Claro. Pero cada quien, lo que decíamos al principio, cada quien tiene que hacerse consciente de su salud, si realmente está interesado en tener salud. Doctora, parece mentira. La una en punto. Así que nos toca despedirla, agradecerle una vez más que nos haya visitado, que haya compartido con toda nuestra audiencia qué se debe hacer y cómo debe funcionar el organismo, buscando el equilibrio siempre para obtener mayor calidad de vida. Aquí tenemos una muestra en la doctora Silvia Props. Una sobreviviente. Una sobreviviente. Vamos a recordar, si ustedes quieren hacer contacto con ella, le pueden escribir a Silvia Probst, PROBST@gmail. También la pueden ubicar por la página www.sp, que es Silvia Probst, colostrum.com. Se facilita.
spcolostrum.com en su página web. Y ya saben que Mi teléfono se lo podemos Sí, volver sí, a sí, dar. por favor. 0412-329-9707. 329-9707. Bueno, le agradecemos a la doctora Silvia. No, yo te agradezco No, a de ti. verdad, súper contenta. Y ya saben, una vez más, ¿para qué debemos consumir el calostro bovino en cápsulas 100% puro? 100% puro. Para todas aquellas personas que estén a punto de enfermarse, que se sientan que ya están débiles, o para las personas que ya tienen problemas respiratorios, problemas musculares, problemas digestivos, problemas sobre todo tipo cáncer, tipo enfermedades autoinmunes, y para nosotros los que ya estamos un poco adultos, es indispensable porque vamos a tener nuevamente una mayor cantidad de hormonas que son las que ya dejamos de producir. Perfecto. Bueno, ya lo saben. Muchísimas gracias. Será entonces hasta mañana viernes. En la dirección nos acompañó Mirla Castellanos, en la producción de Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo, de los micrófonos se retira quien les habló, Jaylin Roger. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y será entonces hasta mañana. Yasmín, gracias. Me encantó. Entonces, esta no es para mi hija. Entonces, sí es para mi hija. O se la voy a ella, me la consumo yo. ¿Cómo es la cosa? Como tú quieras, como tú quieras. Si quieres te hago